Muy buenas, hermanos. Dios les bendiga. Estamos aquí para adorar al Señor, tributarle la alabanza y también para recibir el mensaje de su palabra. Y quiero compartir en esta mañana con ustedes una palabra que encontramos en el libro de Números. En el libro de Números, capítulo 21, versículos 4 al 9, y vamos a leerlo. Dice así esta palabra: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se designó y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Bendiga a Dios esta palabra en nuestros corazones. La historia humana está llena de éxitos y fracasos, de alegrías y tristezas, de triunfos y derrotas, de luchas y descanso, de guerra y paz, de salud y enfermedad. Hoy estamos viviendo esa realidad. En días pasados teníamos una vida normal dentro de las diferentes circunstancias de cada pueblo, pero hemos entrado en crisis a causa de lo que ya conocemos, el COVID-19 o coronavirus. Esto no puede ser motivo de pánico, por cuanto no es la primera ni será la última pandemia. El cristiano entendido en la revelación bíblica de Dios sabe que el Señor Jesucristo en Mateo 24 habló de señales antes del fin, tales como Él habló de guerras y rumores de guerras, pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, falsos profetas y falsos cristos, y mucho más que encontramos al leer en ese capítulo 24 de Mateo. Él dijo que todo esto será principio de dolores. Dice textualmente: todo esto será principio de dolores, indicando que muchas cosas más difíciles vendrán en el futuro. Afortunadamente, tenemos promesa de protección de Dios, de parte de Dios. Hoy quiero hablarles de la protección de Dios en tiempos de crisis, basado en este pasaje bíblico que hemos leído del libro de Números, donde tenemos lecciones que aprender. Pero hablemos primero de la crisis y luego hablemos de el descanso, de la protección de Dios. En primer lugar,
habla aquí, en este pasaje, de la crisis moral y espiritual. La historia nos enseña que las crisis materiales de salud, de alimentos, de seguridad y demás están precedidas por crisis moral y espiritual. Aquí nos habla de crisis moral. El pueblo perdió la moral para seguir adelante. La segunda parte del versículo 4 dice: y se desanimó el pueblo por el camino. Tenían que hacer un largo camino desde el monte de Hor en dirección del Mar Rojo, rodeando la tierra de Edom. Entonces se desanimó el pueblo por el camino. Algunas veces las personas ante el largo camino de la vida se desaniman y no quieren seguir adelante. Quieren dejarlo todo, abandonar la tarea, ya sea del trabajo o del matrimonio o del hogar o de los hijos o de las responsabilidades diarias o de la vida, simplemente de la vida juiciosa y recta en que han estado viviendo. Hay cristianos que también se desaniman del camino de la vida cristiana y quieren dejarlo, abandonarlo, volver atrás, algunas veces motivados por tentaciones y pecados, otras veces motivados por situaciones difíciles para las cuales no encuentran solución. Entran en crisis moral y echan para atrás. Aquí nos habla también de crisis espiritual. El versículo 5 dice que el pueblo se rebeló contra Dios y contra Moisés, que era su líder, su pastor. El versículo 5 de ese pasaje lo dice. Dice allí: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Y qué fue lo que dijeron? Le preguntaban: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de ese pan tan liviano. Entonces notemos, mis hermanos, que dice que se desanimó el pueblo por el camino. Y dice que el pueblo se rebeló contra Dios y contra Moisés. Su crisis espiritual era tan fuerte que la evidenciaron blasfemando contra Dios y contra Moisés. Perdieron la confianza en Dios, que los había sacado de la esclavitud de Egipto, los había conducido por el desierto con mano poderosa. Y entonces blasfemaron contra el Señor. Blasfemar es decir palabras o expresiones injuriosas contra Dios o personas o cosas sagradas. Eso hicieron ellos. Así también hoy hay personas blasfemas que hablan mal contra Dios, contra los siervos de Dios y las cosas dedicadas al servicio del Señor. Eso es crisis espiritual de quien así procede, como aquel pueblo que habló mal contra Dios, contra el maná con el que se estaban alimentando diariamente. Dice que ellos dijeron: nuestra alma tiene fastidio de ese pan tan liviano. En lugar de ser agradecidos porque los había sacado de la esclavitud de Egipto. Pero hay una segunda cosa que encontramos acá: consecuencias de esa crisis. Toda crisis tiene consecuencias, indudablemente. Por ejemplo, en la crisis que el mundo está viviendo hoy por cuenta del coronavirus, tiene graves consecuencias, tales como el agotamiento de los sistemas de salud de los países, el deterioro de la economía
que trae encarecimiento de los bienes y servicios y su escasez, la restricción de las libertades, el temor, la angustia y tantas situaciones más que trae como consecuencia. En el texto vemos las consecuencias de la crisis que allí había. Los invadió aquel pueblo una plaga muy peligrosa por lo mortal que era, enviada o permitida, mejor, permitida por Dios como juicio por el pecado. El versículo 6 dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Esta plaga salía de los matorrales, salía de las arenas, salía de los arbustos, de todas partes, y el pueblo se aterrorizó. Se aterrorizó porque muchos murieron. La última parte del versículo 6 dice: y murió mucho pueblo de Israel. Imaginemos, mis hermanos, el llanto, el dolor en medio del campamento. Personas llorando la muerte de sus seres queridos. Personas sufriendo por haber sido infectados con el veneno de la plaga y los muertos que estaban produciéndose. Mujeres llorando a sus esposos, a sus hijos, hijos llorando a sus padres, como está sucediendo hoy con las muertes causadas por el coronavirus. Hay dolor, hay tristeza, hay llanto en muchas familias, en el mundo, en muchos hogares, mis hermanos. Otra consecuencia fue que el pueblo se arrepintió de su pecado y rogó a Dios por sanidad. El versículo 7 de ese pasaje lo expresa. Dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Entonces vemos que el pueblo reconoció que había obrado mal, mis hermanos, y pidió a Dios que le sanara. Pidieron al Señor. Qué bueno sería que hubiera en el mundo arrepentimiento por tanto pecado, y ruego a Dios por sanidad. Eso nos trae a la memoria las palabras del Señor en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Humillarse ante Dios, arrepentirse de los pecados y apartarse de ellos, buscando el rostro de Dios en oración, traerá perdón del Señor y sanidad. Por eso es muy diciente la última frase del texto que dice: y sanaré su tierra. Cuando el pueblo se humilla ante Dios y lo busca, Dios oye, perdona y sana la tierra. Pero, en tercer lugar, veamos la protección de Dios para los suyos. Protección en las crisis. Y aquí vemos que nos habla de la sanidad de la enfermedad producida por la plaga que le llegó al pueblo Israel. Después de que Moisés oró por el pueblo, Dios le dijo en el versículo 8:
leemos la solución que Dios dio para proteger a su pueblo de esa plaga que les estaba matando. Dice el texto: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. La solución que Dios dio para protegerles, como vemos allí en el texto. La cura para los mordidos por las serpientes. Una serpiente de metal levantada en el campamento para que el mordido mirara para ser sanado. Esto era el ejercicio de la fe en Dios, de la confianza en la respuesta, en la solución y en la protección del Señor, y por supuesto un ejercicio de la obediencia a Dios. Y después de eso no hubo más muertos, porque todo aquel que era mordido por una serpiente de inmediato miraba a la serpiente de metal y Dios entonces le sanaba por haber ejercitado su fe y su confianza y obediencia en el Señor. Esto era el anticipo de el Mesías que iba a llegar y que iba a ser levantado entre el cielo y la tierra para que todo aquel que lo mire reciba sanidad de la enfermedad del pecado. Como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, el versículo 14, hace referencia a esto cuando dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense que miles de años después, el escritor sagrado, el apóstol Juan, hace referencia a esa solución que Dios dio para el problema de la enfermedad causada por las serpientes que hubo en el pueblo Israel. Entonces habla de que asimismo la solución de Dios para el problema del pecado de la humanidad fue levantar a su Hijo Jesucristo allá en el Gólgota, en la cima del Gólgota, para que todo el que lo mire por fe reciba sanidad, reciba perdón, reciba liberación, reciba protección del Señor. En la crisis del pueblo, Dios los protegió con la serpiente de metal. No era la serpiente de metal exactamente que los iba a sanar. Es Dios quien los sanó cuando ellos ejercitaron su fe, su confianza y su obediencia al Señor. Dios entonces les sanó. En la crisis de la humanidad, Dios protege igualmente, habiendo levantado al Señor Jesús para que todo aquel que lo mire con fe, con confianza, reciba de Él el perdón y la salvación. Así como el ladrón de la cruz, el ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús y que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Proveyó solución, protección para ese hombre que había caído en desgracia. El Señor Jesucristo le dio la protección. Por eso le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios protege, mis hermanos. Dios cuida, y para ello levantó a su Hijo en medio de la cima del Gólgota. Y lo puede hacer hoy con cada persona que de igual manera mira a Jesús y deposita su fe
y su confianza en Él. Por eso la invitación que quiero hacerle es a que usted mire al Señor Jesucristo por la fe, por la confianza, porque es el medio que Dios el Padre puso para sanar, para restaurar, para perdón y para salvación. La invitación es a que deposite su fe y su confianza en el Señor y Él le protegerá. Vamos a orar. Cierre sus ojos allí donde está y oremos al Señor. Eterno Padre Celestial, te bendecimos en este momento, te glorificamos, te damos gracias, Señor, porque eres nuestro Dios, el Dios creador, el Dios sustentador, el Dios redentor. Gracias porque en ti tenemos seguridad, tenemos protección, tenemos ayuda, tenemos solución, tenemos, Señor, todo lo que necesitamos para nuestro bienestar, para nuestra prosperidad. Gracias te damos también, Dios, por todas las personas que están trabajando a favor del pueblo. Te damos gracias por el gobierno, por los funcionarios del Estado que están trabajando, Señor, para proveer bienestar y protección, para que las personas no corran el riesgo de ser contaminados. Gracias, Dios, y te rogamos que tu bendición sea derramada sobre nosotros. Derrama tu bendición, Señor, sobre Colombia, sobre el mundo, Padre Celestial, que encuentre la solución, los medicamentos adecuados para contrarrestar el virus. Oh Dios, gracias te damos por protegernos, por cuidarnos y por ayudarnos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga.